grabar. Buenos días, profesor. Buenos días. Recuerden que al principio les dije que íbamos a ver 5 temas. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer tema que vimos? De estas semanas. ¿Ok? Después de que vimos ya el concepto de epistemología, sus ramas, todo eso, empezamos con los 5 fundamentos de la epistemología. ¿Cuál es el primero? Conocimiento. El conocimiento. Muy bien. Segundo. La verdad. Verdad. La Certeza. verdad. Digo verdad. ¿Ok? Tercero. Certeza. Certeza. Excelente. Cuarto. Evidencia. Y quinto. Que vamos a ver ahorita. La que vamos a ver ahorita. Muy bien, Alfredo, esa es la respuesta. Ok. Nunca digas que no sabes. Ok. Pero una de las cosas que nos va a enseñar el tema de hoy, el tema del error, es darnos cuenta de que la importancia de saber que no sabes. ¿Ok? Una cosa es no decir que no sé y otra cosa es no darte cuenta que no sabes. Es muy diferente. ¿Ok? Yo sé que no sé, no te lo digo, pero yo sé que no sé. Es muy distinto. Vamos a las diapositivas que ya tengo listas por aquí. Ay, caray, me dice que ya deje, me compre la licencia. Ok. Bueno, el tema 5 es el tema del error y lo que vamos a ver aquí es la naturaleza del error, la posibilidad del error, o sea, ¿es posible el error? ¿Cómo es posible? Y las causas. ¿Ok? Esos van a ser nuestros tópicos del día, que son realmente bastante sencillos porque como ya sabemos qué es la verdad, ya sabemos que la verdad es una conformidad entre qué, Paola. Paola Castro. Sí. A ver. Conformidad entre la inteligencia ¿Y qué? y la realidad. Y la realidad. Excelente, Paola. Entonces, sabemos que la verdad viene de la inteligencia y la inteligencia busca la verdad. Esa es su naturaleza. El ser humano es un ser inteligente por naturaleza. Entonces, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué caemos en el error? ¿Ok? Porque creemos algunos conocimientos de gente inculta. Tal vez podría ser. Ahorita vamos a ver. Entonces, es una pregunta retórica, ¿ok? No me contesten todavía. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué nos equivocamos? Equivocarse, digo, no es algo malo o bueno, pero ¿cómo es posible el error? Pues vamos a ver si nuestra inteligencia tiende a la verdad y solo se satisface con la evidencia. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Que la certeza nos hace sentir a gusto. Y la certeza la tenemos pues con la evidencia. ¿De acuerdo? Y la evidencia y la certeza nos dan la seguridad de que tenemos la verdad. Bueno, eso lo vimos en clases pasadas que ya están en YouTube. Hice una lista de reproducción que les puse en la plataforma. Ustedes entran a la plataforma en recursos, entran ahí a la lista de reproducción de los temas y van a poder ver todas las clases que hemos grabado. ¿Ok? Porque algunas se me han olvidado por mala suerte, pero la mayoría de estas sí están casi completas. En unas salen pasando listas. Muy mala onda, pero no lo pude cortar. Bueno, whatever. Vamos con la naturaleza del error. Decíamos, chicos, que la verdad procede o es posible acceder a la verdad gracias a la inteligencia. ¿Ok? Entonces, la verdad para la inteligencia va a ser un bien. ¿De acuerdo? La verdad va a ser un bien para la inteligencia. Y el error, lo falso, la falsedad, va a convertirse en un mal.
¿Sale? Entonces, la verdad es lo bueno, la falso es lo malo. Son antagonistas. En primer lugar. Esta presentación ya está en su plataforma también, porque de esta presentación ustedes van a hacer un mapa mental. Y ahora se me ocurrió que fuera a mano. Los quiero ver dibujando y quiero ver que escriban a mano. Que hay unos que ya están tan acostumbrados a hacer todo en la computadora, descargar sus imágenes, copiar, pegar, todo ese rollo, que se nos olvida escribir a mano. Entonces, este va a ser a mano. El otro, el de certeza y evidencia, ese va a ser en la computadora. ¿Ok? Entonces vamos a estarle ahí variando, jugando con los elementos. Aquí, como es un mapa mental, van a tener que escribir y dibujar. ¿Ok? Sus dibujos van a ser a mano. Aunque sean bolitas y palitos, pero representados y coloreados y todo el rollo. Bueno, número 1. Tenemos 5 pasos de la naturaleza del error. Primero. Primer paso. A ver. Aquí estoy viendo la puerta de alguien. A ver, KG, por favor, pon tu nombre completo. Sí, Por eso, profesor. hay que cambiarla ahí. Es que está en el teléfono y se me olvidó. Igual se puede. A ver, léenos, por favor, el primer punto de la naturaleza del error. Ok, permíteme. Aquí. No sé cómo hacer eso. Ok, ya. Ok. Léenos, por favor, la diapositiva. El primer punto. No, no la veo. Ok, ya. ¿Le puedo hacer zoom, por favor? Ah, sí, sí puedo. Es que estoy en el teléfono, profe. La naturaleza del error. El error no es algo positivo. Es una privación. Privación, dice. Sí, Una privación. privación de perfección. Un juicio es falso por cuando precede de esta perfección, que es la conformidad con lo real. Muchas gracias, Kevin. De nada, profesor. Entonces, vemos al error como algo que no es positivo. ¿Ok? Si, en filosofía, si decimos que no es positivo, significa que no existe. ¿Ok? No existe en la realidad el error. ¿Ok? Es como el frío. El frío no existe. Es la ausencia de calor. Es como el mal. El mal no existe. Es la ausencia de bien. Entonces el error, al no ser algo positivo, al ser una privación de la perfección, nos condena o nos marca como esa carencia de perfección, porque la verdad es la perfección. Entonces el error es esa carencia de perfección de la conformidad de la inteligencia con lo real. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que podemos decir de qué es un error, de su naturaleza. Entonces es una privación. No tiene una existencia, es lo que vamos a ver ahorita. Es privación, es como la ausencia del bien que nos refleja un mal. Es como la ausencia del calor que nos hace sentir frío. ¿De acuerdo? Eso es un error. Es la ausencia de la perfección que nos da la verdad en conformidad de la inteligencia con lo real. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente punto. A ver, aquí vemos un sillón muy bonito, pero no la persona. Dana Soto. Ahí está, ese es el ojillo. Léenos, por favor, el segundo punto de la naturaleza del error. Solo tiene existencia en el sujeto al que afecta, en un acto de inteligencia. Ok, gracias. Casi no se escuchó, pero bueno. Dice que solo tiene existencia en el sujeto que afecta, en la inteligencia, o en una inteligencia, o en un acto de inteligencia. Ahí es donde existe el error. Quiere decir
que el error no existe en la realidad, sino en el sujeto que se equivoca. ¿Ok? O a quien afecta. Si yo me equivoco y les digo que 2 más 2 son 5 y todos ustedes me creen, pues ese error los va a afectar a ustedes también. ¿Sale? Y va a existir en mí y en ustedes, pero no en la realidad. No es como la verdad que existe en la realidad, pues. Nada más que nosotros tenemos que descubrirla por medio de la inteligencia, haciendo una reflexión. Vamos a verlo más adelante. Entonces, solo existe en el sujeto. El error es subjetivo, entonces. El error no es objetivo. No existe más que en el sujeto o en el acto de la inteligencia a la que afecta. Seguimos. Carla, el tercer punto, por favor. Carla. Carla, no te oigo. Ok, aquí en el chat estás. No, no te oigo. Algo tiene tu micrófono. Ya sí, sí está prendido tu micrófono, pero no se oye. Ok, muchas gracias, Carla. Y luego vamos a ver si podemos arreglar eso. Lilia Badilla, ayúdale, por favor. Con el tercer punto, profe. El tercer punto, sí. Es un accidente. Una facultad de conocimiento no puede errar su objeto propio cuando le está presente. Ok, entonces le llamamos per accidens. ¿Ok? En latín, per accidens. Es un accidente. ¿Ok? O sea, un error es un accidente. Un accidente, ustedes saben que es totalmente evitable. 100%. Podemos evitar los accidentes. Pues, igualmente podemos evitar los errores. ¿Ok? Y eso es porque el conocimiento, una facultad del conocimiento, como es la verdad, no puede errar su propio objeto. Si la inteligencia, que es una facultad del conocimiento, busca la verdad, su objeto es la verdad, su objeto de estudio, pues no puede fallarle, pues. Entonces, es un accidente que ocurre dentro de este juicio que se hace. Ahorita vamos a ver cómo en el siguiente subtema. ¿Ok? Porque ese juicio, en realidad, es como nos dice aquí en el punto 5. A ver, Nayeli, por favor, léenos el punto 5. Es siempre un perjuicio, un juicio dado sobre algo fuera o más allá de lo que vemos. No por lo que sabemos, sino por lo que ignoramos. ¿Okay? Entonces, cuando estamos en un error, el juicio que hacemos no es un verdadero juicio, como en la inteligencia, porque el juicio tiene sus leyes de la lógica para poder darlo, ¿no? Para poder hacer un juicio, tiene que seguir ciertas leyes. Aquí lo que hacemos es un prejuicio. Algo que decimos o hacemos sin pensarla, pues. Más allá de lo que vemos, no por lo que sabemos, sino por lo que ignoramos. Por eso les decía que es muy importante saber cuando algo se ignora. ¿Ok? Ser conscientes. ¿De qué problema? Es que no somos conscientes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con las causas del error. Perdón, tenemos la posibilidad del error. Yo les decía que el error o la verdad existe en la inteligencia, o la inteligencia capta la verdad y es su objeto y no puede equivocarse porque hacia allá va. ¿Ok? Existe solamente en el juicio mediante la reflexión. O sea que el juicio es una reflexión de nuestra inteligencia, que reflexiona acerca de lo que está conociendo, que implica mediante su acto una simple aprehensión, o sea, lo aprende.
¿Ok? Aprender es como cuando aprenden a alguien y lo meten en la cárcel, ¿no? Dicen, lo aprendieron. Y significa diferente aprender que aprehender. Sin H y con H es distinto. ¿Sale? Entonces, aprehensión con H es agarrarlo y hacerlo tuyo. Hacerlo tuyo, aprisionarlo, pues. Entonces, hace esa reflexión en ese acto de aprehensión. ¿Ok? Entonces, el error, como les decía, pues no existe formalmente más que en el juicio de la persona que afecta. Ya lo habíamos visto en el anterior. Aquí la dificultad es que si la inteligencia al juzgar reflexiona y se da cuenta de su error, pues lo rectifica y este deja de existir, dejando pues, lugar a la verdad, ¿no? O sea, ya no existe el error, ahora ya está la verdad, porque la inteligencia reflexiona y lo rectifica. Y dice, ah, perdón, me equivoqué, y cambia. Entonces, ¿cómo es posible el error? Si la inteligencia misma, al juzgar, busca la verdad y lo corrige, lo rectifica. ¿Cómo puede persistir entonces? ¿Cómo puede existir? ¿Cuál es su posibilidad? ¿Ok? Aquí viene la respuesta. ¿De acuerdo, Evelyn? Por favor, léenos el primer punto, por favor. Evelyn Berrillesa. Perdón, ya. Buen día. Es el segundo. El primer puntito. Ah, ok. El juicio falso es un juicio irreflexivo. Es un prejuicio cuya falsedad procede de la ignorancia. Entonces, así es como existe, así es como se da. Es un juicio irreflexivo. Un prejuicio es un juicio irreflexivo, que no se reflexiona, que no se medita, que no se comprueba, que no hay evidencia y nomás hablas desde lo que piensas, crees, sientes, etc. ¿Ok? Es un prejuicio. Por eso es que es posible el error. ¿De acuerdo? Oscar, Emanuel, el segundo punto, por favor. Voy, profe, pero estoy teniendo problemas aquí con la cámara. Al segundo punto. Si se da un juicio falso, es que se cree saber cuando en realidad no se sabe. No se tiene conciencia de la propia ignorancia. Y es precisamente de lo que les hablaba al principio. ¿Ok? Cuando hacemos un juicio falso, que en realidad pues es un prejuicio, lo que es irreflexivo, nosotros creemos que sabemos cuando en realidad no sabemos. O sea, no sabemos que no sabemos y hablamos y juzgamos. ¿Ok? Y entonces caemos en el error. Porque no se tiene conciencia de la propia ignorancia. Y era lo que les decía al principio, hay que tener conciencia de que no sé. Una cosa es no decir que no sé y darle la vuelta ahí a la pregunta. Y otra cosa es afirmar que sé algo que no sé y entonces voy a caer en mi error porque no sé. Pero no sé que no sé, yo creo que sí sé, pero no sé. Ignoro mi ignorancia. ¿De acuerdo? Ana Paula, el último puntito, por favor. Ana Paula, Sí, mister. aquí. El error es posible por dos negatividades conjugadas, la ignorancia y la conciencia a las que se haya sujeto el espíritu humano. Nosotros, muchachos, como humanos, seres contingentes, mutables, seres que ya vean ustedes con Platón, ¿no? La diferencia entre lo eterno y lo espiritual, lo corpóreo, lo eterno y lo finito, ¿no? Lo finito y infinito. Pues nuestra naturaleza también tiene estas dos características negativas. Entonces, cuando se conjugan la ignorancia y la inconsciencia, o sea, el no saber y la inconsciencia del no saber, es cuando caemos en el error.
¿ok? Pero es algo en lo que estamos sujetos al espíritu humano. Por eso es que tenemos este tipo de clases, este tipo de materias para darnos cuenta de que no sabemos y tener conciencia y así evitar errores. ¿Ok? Así es posible con esta conjugación de negatividad. La ignorancia y la inconsciencia son dos cosas negativas. Se conjuntan, ¡pam! Error. Así es como es posible el error, no de otra manera. Ahora, ¿cuáles son las causas del error? ¿Vale? ¿Qué es lo que lo causa? Y lo primero que tenemos que saber, chicos, es que el error no tiene causa. ¿Ok? No tiene causa. No puede tenerla ni la necesita porque no es nada positivo, o sea, no existe. Ya les había dicho eso, el error no existe. Entonces no puede tener causa. No es nada. El error no es nada, es pura falta o privación. Manifiesta un defecto de la inteligencia, un conocimiento, atención o conciencia. ¿Vale? Es un defecto de la inteligencia, un defecto del conocimiento, un defecto de la atención o un defecto de la conciencia o de todos juntos. ¿Ok? Eso es el error. Y como no es nada, pues tampoco puede producir nada. ¿De acuerdo? Porque la nada nadea. La nada no puede producir algo. De la nada, nada sale. ¿De acuerdo? Y como el error no es nada, no existe, pues no puede salir nada del error. ¿Ok? No puede producir nada. Pero entonces, ¿cómo es posible? Si todo lo que existe, todo lo que hay tiene un efecto y una causa, pero el error no es nada, entonces no tiene causa, pero sí tiene efectos en la persona, en el sujeto que está en el error. Ya habíamos dicho eso, ¿cierto? Bueno, eso es porque lo que requiere una causa no es el error, es el juicio. ¿Ok? Acuérdense que el juicio es lo que nos lleva a la verdad, pero también un mal juicio, un juicio precipitado o un prejuicio, que es lo mismo, eso sí tiene causa. ¿Sale? Los juicios sí tienen causa, son causa de algo. ¿Cuáles son esas causas? A ver, David, por favor, léenos los 3 puntos. No, los 2 primeros nada más, ¿vale? Ok. Cuando hablamos de las causas del error, hablamos de las causas del juicio falso. Al ser el juicio un acto intelectual, debemos buscar las causas del error fuera de la inteligencia. ¿Ok? Entonces, hablamos de las causas del juicio falso, no las causas del error, porque el error no tiene causa. Si yo les digo en el examen, menciona las causas del error, ¿cuáles son las causas del error? Pues ninguna. No tiene. No tiene. Es una pregunta de trampa, ¿no? Una pregunta de torito, como le dicen. Es un torito para ver que si saben o no saben, porque el error no tiene causa. Lo que tiene causa es el juicio, ¿ok? Un juicio falso, que tampoco es un juicio, porque el juicio requiere de la inteligencia, y la inteligencia va hacia la verdad. Y un juicio falso, aunque es un acto intelectual, no depende de la inteligencia. En este caso, cuando hay error, no depende de la inteligencia. Tenemos que buscar la causa fuera de la inteligencia, porque la inteligencia nos lleva a la verdad por sus leyes. ¿Ok? Entonces, este prejuicio, juicio precipitado, juicio erróneo, tiene algunos factores, pero ¿cuáles son los factores que conducen a la inteligencia a dar un juicio falso? O a la persona a dar un juicio falso. Tiene ciertos factores y ahí es donde vamos a encontrar las causas.
¿Ok? Aquí tenemos dos. Bueno, tenemos uno, perdón. El primero. Jesús Manuel, ¿cuál es el primero de los factores? Aquí viene, léelo, por favor. Bueno, profe. La única función, esa, Sí, esa. la única función que puede actuar directamente sobre la inteligencia, porque el mismo orden es la voluntad. Ok, entonces tenemos una función que es del mismo orden que la inteligencia. O sea, tiene para nuestra mente, para nuestras funciones mentales, tiene el mismo orden, inteligencia y voluntad. ¿Ok? Y es la única función que puede actuar sobre la inteligencia. Está por encima de la inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, al estar por encima de la inteligencia, puede gobernarla. Puede manipularla. Y no necesariamente es algo que lo haga a propósito, ¿ok? Un juicio falso no requiere la falsedad, sino el simple juicio. Porque al tener un juicio, aún siendo falso, por lo menos te da esa certeza, que yo les decía que la certeza no siempre es verdadera, no siempre es la verdad, pero te da certeza y te hace sentir a gusto, ¿no? Así como está este muchacho, así como que ya encontré la respuesta. Pero la respuesta no fue mediante un juicio lógico, siguiendo las leyes, sino mediante la voluntad de querer creer que lo que dice es verdad, o lo que le dijeron es verdad. Solamente es querer creer. Pero lo que importa aquí no es el juicio falso, sino el simple juicio. Hacer un juicio, ya juzgué. ¿Y entonces qué pasa? ¿Ok? El juicio es un bien, incluso si es falso. Porque pone fin a la búsqueda, a la duda, a la inquietud. O sea, te deja la preocupación, la duda que te carcome por dentro y ya, hacemos las paces. Por eso les dejé la imagencita esta de las manos. Hacemos las paces con el mundo, con lo demás. Ya, me quedo en paz. ¿De acuerdo? Ahora, la voluntad nos dice aquí, se me olvidó quitar el título de la diapositiva. La voluntad de juzgar, a pesar de la falta de evidencia, no siempre es deliberada, no es a propósito todo el tiempo, ¿ok? De hecho, raramente lo es. ¿Sale? Casi nunca es a propósito hacer un prejuicio o un mal juicio. Es algo que necesitamos para poder liberarnos de la presión de no saber. Es como creer en Santa Claus o en los Reyes Magos para no pensar cómo llegaban los regalos al arbolito. ¿De acuerdo? Pero entonces, cuando tenemos esta situación, la respuesta es no dar un juicio como algo verdadero, sino dejarlo como una opinión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la diferencia entre la verdad y la opinión? Bueno, no es lo mismo dar un juicio como verdadero que dar una opinión subjetiva y personal, porque la verdad es objetiva y la opinión es subjetiva, y si lo ponemos como algo que es solamente una opinión, pues entonces ya el error disminuye ¿cómo se llama? Su falta, pues. ¿Sale? La segunda cosa que nos puede causar el error, la segunda causa del error o factor que causa el juicio erróneo, es la sensibilidad. Ok, Cristal Mejía, por favor, léenos este cuadrito, por favor. Cristal. Alexis. Voy, profe. Este cuadrito, por La favor. sensibilidad
constituye una causa de error que, no por ser indirecta, deja de ser la principal, induce el error. Ok. Entonces, la sensibilidad, aquí les puse algunos sentidos, ¿no? ¿Qué sentidos tiene esta señorita en este momento? ¿Qué sentidos está manejando? Olfato, gusto. Olfato, gusto, ¿qué otro? Tacto. El tacto. Nomás falta la vista, ¿no? Porque El cerró oído, los ojos, y pero el también oído. puede ver. Entonces, esta sensibilidad, el uso de los sentidos, aunque no es del mismo orden que la inteligencia y la voluntad, sino que es menor, es de un orden menor, porque es indirecta, ¿no? Es indirecta, no es directa como la inteligencia y la voluntad. Pues es la principal causa del error, es lo que principal que nos induce a dar un prejuicio, porque los sentidos nos engañan, ¿ok? La sensibilidad no actúa directamente sobre las funciones superiores, inteligencia y voluntad, porque no es del mismo orden. Sin embargo, es la principal causa de error. ¿De acuerdo? De esta manera. Dice mi compañera Mariana si la puede meter a la clase, por favor. ¿Perdón? Ah, aceptar. ¿Quién dice? Sí, sí. Mariana. Sí, es que Ok. se le había ido la luz. Ah, ok, está. Ya la acepté. Se Es la que hay había otra excluido persona, para no como toca la clase de filosofía. Empiezan a entrar cuando ven que ya está abierto. Ok. Y pues no los quiero aceptar hasta que pase la lista. Bueno, aquí tenemos ya que los sentidos proporcionan a la inteligencia sus objetos. Por medio de los sentidos podemos ver, tocar, así como la muchacha esta. Y las tendencias sensibles pasan sobre la voluntad. ¿Ok? Se la vuelan. Llegan a la inteligencia. Vuelan y entonces nos engañan y creemos saber lo que no sabemos en realidad. ¿Ok? Nos dice aquí, los sentidos pueden engañar en todo lo que no sea objeto propio. ¿Sale? ¿Y cuál es el objeto propio de los sentidos? Pues lo sensible. Pero lo que no es sensible y los sentidos lo quieren captar, pues terminan engañándonos, ¿no? Como el entendí. amor, los sentimientos, los valores, que queremos conocerlos por los sentidos, no por la voluntad o la inteligencia, pues nos engañan. La imaginación también es otro factor que constituye representaciones que no corresponden a la realidad, ¿no? Como Bob Esponja, imaginación. Entonces, nos imaginamos y a veces esas representaciones no las creemos y no son reales y caemos en el error. Y luego tenemos la cuestión de la memoria, que es débil. Se nos va, la memoria es débil, a menudo la domina la imaginación y creemos recordar algo que realmente solamente imaginamos. Finalmente tenemos las pasiones como otro factor que influye en el error porque orienta la atención a lo que le conviene, ¿no? Hacia allá se va y entonces nos hace equivocarnos de camino porque quiero seguir mi pasión o mis pasiones o mis bajas pasiones. La prevención que Descartes ponía al mismo nivel de la precipitación, o sea, el prejuicio, que es de origen más frecuente que de nuestros errores, los prejuicios, ¿no? Y resulta de la efectividad, desafortunadamente. Pero el error es una obra de la inteligencia y nunca es inevitable. Afortunadamente, siempre podemos evitar caer en el error. ¿De acuerdo? No es tan complicado este tema, es bastante sencillo, como pueden ver. Vamos a dejar de grabar.